Hola, hola, buen día. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Marcela Ortiz. Yo soy coach transformacional y el día de hoy voy a conversar contigo acerca de un tema del que se habla mucho, del que se nos ha vuelto muy común conversar como si lo manejáramos, como si supiéramos de lo que se trata y evidentemente no estamos sabiendo exactamente de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional. Entonces, ese es el tema de hoy. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Entonces, lo primero que quiero contarte es que de la inteligencia emocional se ha hablado mucho, muchísimo, y quizás el autor que mejor ha hablado de este tema o con más claridad, el más distinguido al respecto es el señor Daniel Goleman. Entonces, estos principios o estos conceptos como muy básicos de los que yo te voy a conversar hoy sobre la inteligencia emocional están basados en lo que dice este autor. Él, como base del tema de la inteligencia emocional, afirma que la gestión de las emociones es más determinante para obtener éxito que la inteligencia o el coeficiente intelectual. ¿Sí? Entonces eso ya de por sí es una manera de romper paradigmas, porque toda la vida hemos creído que la manera de tener éxito es ser súper brillante, súper inteligente y tener un coeficiente intelectual altísimo. Pero quizás, solo quizás como una posibilidad, la inteligencia emocional sea incluso más determinante. ¿Por qué? Mira, porque la inteligencia no es solo racional. Tenemos también en un sentido muy real como dos mentes y entonces lo que pasa es que ambas están construyéndose o conversando todo el tiempo permanentemente, están interactuando nuestras dos mentes y son las que construyen nuestra vida mental o ese diálogo interno que tenemos con nosotros. El cerebro emocional responde a los acontecimientos incluso más rápido que el cerebro racional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando algo nos acontece, que cuando algo nos sucede, primero experimentamos la emoción y después racionalizamos qué fue lo que causó esta sensación o qué fue la circunstancia que se presentó. El cerebro racional, de hecho, normalmente no nos puede decir cuál es la emoción que debemos sentir, porque la parte emocional opera por sí misma, ¿sí? Como de una manera automática. Entonces, en neuropsicología se dice que no solamente tenemos un cerebro, sino que en el cerebro hay tres estructuras que se han ido generando como producto de la evolución. Entonces tenemos como una estructura reptiliana, que es la que se encarga de la supervivencia, que es la parte como reactiva. Tenemos una estructura emocional que nos habla de cómo nos sentimos momento a momento y tenemos una estructura racional, que es entonces como con la que producimos ideas. Este es el primer concepto de cómo nace el tema de la inteligencia emocional. Ahí se está sumando un montón de gente. Gracias por estar aquí. Ahora, ¿qué más nos dice el tema de la inteligencia emocional que deberíamos saber todos? Si tenemos hijos, si estamos trabajando, si somos emprendedores, si somos líderes. Este es un tema que nos compete. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es algo de lo que se está hablando en la actualidad y muchas de los factores que determinan nuestro éxito o nuestra interacción tienen que ver con esto, con la inteligencia emocional. No sé si te ha pasado que te digan, es que me encanta esta persona porque es bien inteligente emocionalmente. Y como que asentimos, ah, sí, muy inteligente emocionalmente, pero ¿qué es lo que eso quiere decir, cierto? O a veces alguien quizás te pudo haber dicho a ti, es que te falta inteligencia emocional para manejar esta situación y un poco como que sientes, ok, entiendo racionalmente qué es lo que me falta, pero no sé eso exactamente qué es, cómo lo puedo trabajar o cómo puedo resolver esta falencia en mi inteligencia emocional. Y es que las emociones son muy poderosas. Por eso, digamos que gestionarlas es lo que llamamos inteligencia emocional, como una capacidad para hacernos cargo de la parte emocional de nosotros mismos. Todas las emociones son esencialmente impulsos que nos llevan a actuar o como programas de reacción automática que a través de la evolución todos cargamos con esta parte. Entonces, el enfado es una emoción muy intensa que generalmente secuestra el cerebro, ¿sí?
Y cuando el enfado nos atrapa, cuando la ira, el enojo se hace cargo, entonces esto hace que se nos reorganice la memoria hasta el punto de que se nos olvide en plena discusión por qué fue que empezamos a discutir, porque la ira se hace cargo, entonces la parte racional queda como puesta de lado, relegada por la parte emocional. De la misma manera, gestionar la parte emocional hace que nuestros objetivos vayan variando de prioridad, ¿sí? Porque cuando estamos, digamos, también en medio del enojo o en medio de la alegría, la parte racional relega otras cosas que son importantes y le da prioridad a la parte emocional. Entonces se nos olvida que teníamos un compromiso porque estábamos pasando buenísimo, ¿sí? En la parte de inteligencia emocional es gestionar esta emoción de gratificación al punto de saber racionalmente que tengo otro compromiso, que tengo otra obligación o que tengo algo que hacer. Dominar el mundo emocional es como muy difícil generalmente porque las habilidades que tenemos deben ejercitarse en los momentos en que las personas estamos en las peores condiciones. Entonces, aprender hábitos de respuesta nuevos es lo que hace que nosotros podamos decir que estamos gestionando emocionalmente, ¿sí? Que estamos como, digamos, ejercitando nuestra inteligencia emocional. Probablemente no hay ninguna habilidad psicológica más esencial que resistir los impulsos, ¿sí? Y los impulsos son de la parte emocional y la inteligencia emocional es precisamente eso, una habilidad para resistir los impulsos. ¿Qué más te quiero contar sobre la inteligencia emocional? Que es sin duda eh, indispensable para llevar una buena vida. Las personas que no disponen de buenas habilidades emocionales o que no se conocen a sí mismos no son capaces de manejar las emociones que les inquietan. Si no puedes sentir empatía, si no tienes relaciones estrechas, entonces da igual qué tan brillante seas, qué tan listo seas, porque no vas a llegar muy lejos. Y la parte de la empatía, la parte de afianzar las relaciones, así como el conocernos bien, dependen específicamente de la inteligencia emocional. Entonces, el coeficiente intelectual aparentemente solo influye como en un 20% de todo lo que determina tu éxito, porque al final las personas que tienen éxito son personas que tienen habilidades emocionales, que son bien desarrolladas, que están más proclives a ser afectivos en su vida, pero no afectivos solo de cariñosos o de amorosos, sino afectivos en el sentido de que son personas que pueden estrechar relaciones laborales, estrechar relaciones familiares y estrechar relaciones sociales. Las personas que no controlan la parte emocional tienen luchas internas que les impiden gestionar sus habilidades, así sean súper inteligentes o súper brillantes en su trabajo. Esto es súper importante que lo tengas muy claro cuando te estén hablando de inteligencia emocional. Generalmente te están hablando de cómo tú gestionas la parte relacional versus tus habilidades o aptitudes. ¿Sí? El autocontrol emocional eh, retrasa la gratificación y reprime la impulsividad. Esto está detrás de cualquier tipo de logro y tú deberías saberlo. Por eso hablamos de inteligencia emocional. Para tomar una buena decisión, tú necesitas aplicarle sentimientos a tus pensamientos. Y las personas que tienen una habilidad para esto son personas emocionalmente más inteligentes que aquellos que se basan únicamente en las ideas. ¿Sí? Bueno, ¿qué más quería contarte? Que nuestro cerebro integra todas las partes del cerebro. Este cerebro del que te hablaba como reptiliano primitivo, este cerebro emocional y esta parte racional, lo que nosotros hacemos a la hora de tomar decisiones acertadas es integrar perfectamente estas tres partes del cerebro, estas tres estructuras de las que te hablaba hace un momento, y en las decisiones más simples como las más complejas hacemos una integración de estas tres partes del cerebro. Y la parte en la que determinamos quién toma mejores decisiones es quién le da mayor prioridad a una de las tres estructuras o cómo le damos prioridad.
Cuarto punto a tener en cuenta cuando estamos hablando de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un factor súper influyente en nuestra salud. Aquí entonces vas a ir captando por qué es que estamos hablando tanto en los últimos años de la importancia de la inteligencia emocional, porque las emociones perturbadoras, así como las relaciones tóxicas, se han identificado como factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas enfermedades. Y no estoy hablando únicamente de las enfermedades obvias como la depresión o la ansiedad. Estoy hablando de enfermedades del cuerpo físico y no solo de la parte mental o psicológica. Entonces, ayudar a las personas a manejar mejor sus sentimientos perturbadores, como el enfado, la ansiedad, la depresión, el pesimismo, la soledad, todas estas cosas, es una manera de prevención de las enfermedades y ya está demostrado que es así. Entonces, si tienes hijos en cualquiera de sus edades, tú deberías saber que es importante que tus hijos aprendan a gestionar sus emociones, porque de eso puede depender también su salud mental, ¿sí? Entonces, no es que sea importante, por ejemplo, controlar el berrinche porque es molesto, o enseñarle a que aprenda a manejar la frustración porque es muy importante que no se frustre. No, es porque este tipo de gestión emocional también contribuye en otras dolencias o en otros temas de su propia salud. Así que fíjate bien, porque seguimos hablando de inteligencia emocional en el contexto escolar, seguimos hablando o cada vez más hablamos de inteligencia emocional en el contexto laboral, también en el contexto empresarial y, cómo no, en el tema de emprendimiento, porque un emprendedor de cualquier área, un líder de cualquier segmento que no está trabajando en su inteligencia emocional es una persona que en cualquier momento empieza a desarrollar enfermedades que no entiende de dónde o por qué. Y aquí vamos viendo por qué. Quinto concepto, y son 8 de los que te voy a hablar hoy, que son como los 8 súper básicos de la inteligencia emocional. La tarea para ti es que si esto definitivamente hace clic con tus intereses o con algo de tu vida personal, investigues más, ¿cierto? Pero que la próxima vez que alguien te hable de inteligencia emocional, no te agarren como desprevenido, como sin saber exactamente de qué están hablando, sino que tú tengas el criterio suficiente para captar por dónde viene el comentario que están haciendo acerca de tu inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, la inteligencia emocional también es determinante en el aprendizaje y en el éxito académico. Y ya sabes que aprender no es solamente en la escuela, ¿cierto? Entonces nosotros estamos todo el tiempo permanentemente en un proceso de aprendizaje y el que seamos más o menos proclives al aprendizaje, más o menos dispuestos a él y que se nos dé mejor o no, tiene mucho que ver con tu inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la tensión emocional prolongada obstaculiza las facultades intelectuales de los niños y dificultan también su capacidad de aprendizaje. Y esto mismo te pasa a ti. Cuando estás en un proceso de mucha tensión emocional, tus facultades intelectuales se ven como frenadas. Entonces, por eso hablan de que el loro viejo no aprende a hablar. Y no es que realmente los adultos no podamos aprender, sino que normalmente los adultos tenemos mayor tensión emocional porque tenemos mayores responsabilidades y eso hace que nuestra parte que aprende, nuestra parte intelectual, se vaya disminuyendo o esté menos abierta que cuando tenemos ninguna preocupación, como los niños, ¿sí? Entonces, el logro real no depende normalmente de la capacidad digamos, de aprender, no depende tanto de nuestro talento, sino que nuestros logros reales en general dependen más de nuestra capacidad para seguir adelante a pesar de los fracasos. Cuando nos quedamos ganchados emocionalmente en un tropiezo, en un fracaso o en un problema, eso nos impide estar abiertos al aprendizaje. Y cuando nos sobreponemos a las dificultades, y de verdad nos sobreponemos, no es solo que seguimos adelante, sino que de verdad, digamos que lo soltamos, le ponemos una palomita emocionalmente, entonces nuestra capacidad intelectual de aprender digamos que se queda intacta o se queda dispuesta o disponible. El buen desempeño en la escuela
y entiende escuela como cualquier cosa, ¿no? El colegio, la universidad, la capacitación en tu empresa, el autoaprendizaje de tu negocio, etcétera. Todo ese buen desempeño que tú tienes ahí depende del más básico de todos los conocimientos. ¿Cómo aprender? Ese es el más básico de todos los conocimientos. ¿Cómo aprendo? ¿Sí? Y se descubrieron que hay varios ingredientes como cruciales que están relacionados con la inteligencia emocional. Número 1, confianza en ti mismo y en los demás. 2, curiosidad. Intencionalidad, o sea, como el deseo de tener un impacto, ¿sí? Autocontrol, conexión con los demás, capacidad de comunicar y habilidad de cooperar con los demás. Entonces, si tú te das cuenta, captas que el servicio, que el apoyo, que la intención, que el ser curiosos, que el autogestionarnos, que el estar en relación con los demás, todo eso de lo que estamos hablando todo el tiempo, coaches, entrenadores, líderes de alto impacto, influenciadores reales, todas esas cosas no son gratuitas, todo eso tiene que ver contigo y tiene que ver con lo que de verdad está siendo de valor o aportándole a tu inteligencia emocional. ¿Qué más? Pues la inteligencia emocional nos muestra cuál es el liderazgo positivo. Y yo sé que aquí hay un montón de líderes que ven estos videos que estamos dejando los coaches en vivo en Tribu Bota 4 y seguramente aquí te va a hacer mucho sentido esto que te voy a contar, porque el liderazgo no tiene que ver con el control de los demás, tiene que ver con el arte de persuadirlos, de tocarlos, de moverlos, de inspirarlos, eso que llamamos el enrolamiento, para que unos y otros se sumen a, a crear un objetivo común. Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Las críticas adecuadas no se ocupan tanto de mostrarle los errores a un rasgo como específico de tu carácter, sino cómo centrarse en lo que la persona hace y puede hacer. Entonces ahí es donde, digamos, vemos el valor del feedback, no como una crítica o como un señalamiento, sino como una posibilidad que está disponible para yo ver qué estoy haciendo y qué está disponible para seguir haciendo. Inteligencia emocional. El respeto y el amor no se pueden pensar como temas que solamente están ahí para despejar la hostilidad, ¿cierto? Sino que el respeto y el amor también están asociados a la construcción de lazos fuertes en todas nuestras relaciones. Y ojo que no estoy hablando de relaciones únicamente de relaciones de pareja, sino que el respeto y el amor deben mediar en el fortalecimiento de todas tus relaciones, las laborales, las paternales, las filiales, las sociales. Estos dos factores, respeto y amor, que son gestionados por tu inteligencia emocional, son los que fortalecen las relaciones. Por eso hablamos de que un líder positivo está claramente identificado en su mayor inteligencia emocional. Entonces, cuando tú estás hablando de ejercer liderazgo positivo con tu equipo de trabajo, así como con tus hijos, estamos hablando de que hay un montón de ideas inspiradoras en líderes de alto impacto que ya han creado realmente la diferencia en otros aspectos. Y cuando tú vas y miras a esos líderes, generalmente puedes captar que tienen en común inteligencia emocional. ¿Sí? Ahora, ¿qué más es bien importante como un factor que determina o que nos habla de la inteligencia emocional? O sea, ¿qué otro factor nos dice yo tengo inteligencia emocional? ¿Sí? Y ojo que hemos hablado ya de 6 factores que nos dicen quién sí, quién no tiene inteligencia emocional. En primer lugar, hablamos de que no solo es inteligente el que es inteligente racionalmente. Luego hablamos de que tiene que ver con la gestión o el control de nuestras emociones. En tercer lugar, hablábamos de que la inteligencia emocional es fundamental para llevar una buena vida. Dijimos como cuarto factor que influye en nuestra salud. Adicionalmente, conversamos de la inteligencia emocional como un factor determinante en el aprendizaje o la capacitación.
Y ahora vamos a hablar, y luego hablamos de la inteligencia emocional como, digamos, un rasgo de los líderes positivos. Y ahora vamos a hablar de otro rasgo bien característico de la gente que es inteligente emocionalmente. Es gente que se conoce a sí misma, ¿sí? El conocimiento de uno mismo o la capacidad de reconocer tus sentimientos en el momento en que aparecen constituye como una de las piedras angulares de la inteligencia emocional. La gente que es inteligente emocionalmente identifica a la de ya una emoción cuando le aparece. Es gente que no solo la identifica, sino que la sabe, digamos, dominar o gestionar. Si bien el control es como una falsa fantasía, ¿cierto? Es como creer que vamos a controlar las emociones es medio tonto. No diría yo que el tema de la inteligencia emocional tenga tanto que ver con controlar la emoción, sino con gestionarla. La identifico y gestiono con ella. Es decir, yo racionalmente puedo determinar qué hago con ella. Ya llegó, ya está aquí mi emoción, ¿qué hago con esta emoción? Con esta emoción, a eso se le llama autorregulación, que es un componente clave pues, de la inteligencia emocional. No permitir que el ruido de las opiniones ajenas, digamos, silencie tu voz interior. Esa es otra característica del autoconocimiento. Cuando tú te conoces a ti mismo, la opinión de otra persona no te hace temer o dudar de lo que piensas. Quizás te puede hacer reevaluar, quizás una opinión te puede apoyar a mudarte o crear un nuevo concepto. No digo que no, pero no te hace dudar de lo que piensas. ¿Me estoy explicando? No es como que, ay, estaré equivocado, no, todo lo contrario, es, oye, este punto de vista me puede dar una perspectiva distinta de lo que yo pienso. Y ahí hay una distinción poderosa para hacer. No es lo mismo dudar de lo que pienso que plantearme un nuevo punto de vista y crear una perspectiva diferente. Por último, la inteligencia emocional es clave para la vida social. Y el arte de las relaciones se basa en gran medida en la habilidad que tenemos de relacionarnos adecuadamente con las emociones de los otros. Entonces, no solamente hablamos de inteligencia emocional cuando alguien sabe hacerse cargo de sus propias emociones, sino cuando alguien también sabe gestionar adecuadamente la emoción del otro. Saber gestionar el llanto del otro o la tristeza del otro. Y una de las más neurálgicas, saber gestionar el enojo del otro. Las personas que son destacadas emocionalmente en su inteligencia emocional, valga la redundancia, son personas que saben expresar sus propios sentimientos y saben recibir la emoción del otro y, digamos que, validarla para que el otro se vacíe y la puedan gestionar en compañía. Este es como un tip súper poderoso. Si tú sabes validar la emoción del otro sin que eso, digamos, te haga dudar de tu postura, sino que tú sabes validar lo que el otro siente emocionalmente para comunicarte con él, ahí tienes un buen punto de partida para trabajar en tu inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien está enojado y viene a plantearte su ira, tú sabes validar que está enojado en lugar de contradecirlo, en lugar de negarlo, en lugar de justificar, en lugar de darle un montón de buenas razones para enojarse más. Tú sabes validar el enojo del otro, escuchar generosamente y con empatía apoyar o acompañar al otro a que se mueva del lugar y atraviese el enojo, para que a su vez gestione su emoción. Esto es el tema del que yo te quería hablar hoy porque creo que es vital que si tú eres un líder, que si tú estás trabajando en el tema de emprender, así como si tú eres padre de familia o eres un hijo de una familia, es muy valioso que trabajes en tu inteligencia emocional, que sepas por qué es tan relevante este tema en la actualidad y que le des también tú un lugar entre tus prioridades, no solo a trabajarte intelectualmente, no solo a entrenarte físicamente, no solo a capacitarte intelectualmente, sino también que le des relevancia al tema de la gestión de tus emociones. Inteligencia emocional como algo fundamental también. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, a todos los que vinieron y si lo estás viendo en un ratito más,
del en vivo, te invito a que te quedes porque estamos todo el día, muchísimos coaches, haciendo la creación o digamos la aportación desde nuestro saber como contribución a través de Tribu Bota 4 en vivo cada hora. Una vez más, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo inmenso. Te estoy amando. Yo soy Marcela Ortiz.